A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Teulitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. La Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales exhortaron este lunes a iniciar con urgencia un plan robusto de vacunación contra el coronavirus, alertando que el país está en el peor escenario epidemiológico. En un comunicado conjunto, las academias advirtieron que una limitada cobertura de vacunación junto a nuevas olas epidémicas es el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible. Lamentablemente, ese es el escenario que vivimos actualmente en Venezuela. Piden con urgencia acelerar la vacunación en Venezuela a la par de aumentar la capacidad diagnóstica y vigilancia genómica, permitiendo así el monitoreo continuo del virus y la mitigación de futuras olas de contagio. Si vacunamos y evitamos la propagación amplia del virus, evitaremos la aparición e impacto de nuevas variantes, abonando el camino para salir de la pandemia. Alejandro Rísquez afirmó este lunes que Venezuela se encuentra en una segunda ola de COVID-19 y también en una crisis médico-asistencial. Con las cifras oficiales, que bien sabemos que tienen un importante subregistro, ya claramente se observa que estamos en una segunda ola epidémica. La primera ola epidémica ocurrió en agosto y septiembre del año pasado, y esta segunda ola epidémica ya tiene 2 o 3 semanas, pero ya está manifiesta claramente con las cifras oficiales que alcanzan los números más altos que hemos tenido hasta el momento. Esto, si fueran números, no importara, pero lamentablemente son vidas humanas que se pierden, es sufrimiento y sobre todo que tenemos una crisis médico-asistencial extraordinariamente alta, la cual implica que los pacientes están siendo rebotados y no están siendo recibidos en muchísimos de los hospitales. El doctor Rísquez además aseguró que solo una pequeña porción del personal médico ha sido vacunado con el sistema de vacunación del régimen de Maduro y exhortó a que no se siga politizando el tema de la vacunación, que es tan importante para Venezuela en estos momentos. Las cifras que tenemos hasta el momento hablan de que solamente una pequeña porción de las personas que están en los hospitales, porque recuerden que ellos hicieron una priorización y solamente vacunaron a las personas que están en la primera línea de defensa, es decir, los médicos y trabajadores sanitarios que atendían a los pacientes con COVID. Ni siquiera cumplieron esa cuota y tampoco el resto del personal que también forma parte del mundo hospitalario. O sea que hay una gran preocupación porque tanto el personal sanitario como inclusive los personales de logística, personal administrativo que trabaja en los hospitales y que de una forma u otra está en ese ambiente, tampoco ha sido protegido. Por su parte, el politólogo y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana, el padre Arturo Peraza, insistió en que es inaceptable que no entren al país las vacunas necesarias para hacerle frente al COVID-19 y que esta situación se siga politizando. Antes resulta muy duro entender que el sectarismo político pueda imponerse de tal manera que ni siquiera criterios humanitarios puedan sobreponerse a esta lógica del sectarismo político. El problema de que el gobierno no puede aceptar que para poder llegar a la vacuna tienes que aceptar la necesidad de convenir con la oposición, una salida razonable que atiende simplemente a las necesidades humanas y simplemente centrarse en su propio sectarismo político es una situación terrible. Yo no puedo dar una opinión en términos médicos sobre la vacuna concreta que es objeto del debate, porque de verdad que no tengo pertinencia sobre la materia. Pero sea esa vacuna o sean otras, el punto central está aquí a cómo llegar a unos acuerdos necesarios para poder comenzar el proceso de vacunación en serio.
y no conseguirnos con un pequeñísimo grupo de privilegiados normalmente vinculados al régimen político, que son los que se pueden vacunar, y la mayoría de la población, incluso hablando de médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla, que no han podido ser vacunados, y la cantidad de muertos en términos de personal sanitario es alarmante. El padre Arturo Peraza destacó igualmente que apoya el mensaje del Papa Francisco de que las vacunas anti-COVID deben llegar a los sectores más vulnerables. El Papa ha insistido en la necesidad de que esta vacuna llegue a los sectores más pobres, y entonces aquí aplica sobre el caso venezolano. La verdad es que creo que la sociedad venezolana y la iglesia venezolana sí necesitamos ejercer niveles de presión importantes sobre los actores políticos para que comprendan que más allá del conflicto político que estamos viviendo, la vida de las personas tiene mucho mayor valor. Y esto es lo que nosotros necesitamos privilegiar y poner por encima de cualquier otra lógica. Más allá de una presión social y de presión moral, difícilmente veo otro tipo de presión en este momento. Pero ojalá por lo menos esa presión pueda servir para que los actores políticos y fundamentalmente el gobierno, que es quien está ejerciendo en este momento la dinámica de bloqueo, pueda permitir el acceso de algún tipo de vacuna, porque siempre algún tipo de vacuna normalmente será mejor que nada. En otras informaciones tenemos que el exsecretario de Salud de Estados Unidos, Anthony Blinken, precisó durante un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que el gobierno de Maduro cometió ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura y casos de trato cruel, inhumano y degradable, así como la privación de libertad de cientos de personas por razones políticas. The report we're releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world, this is happening. Storybox Audio. Por su parte, Nicolás Maduro solicitó a la ONU ayuda para poder resolver el conflicto armado en el estado Apure, que ya ha desplazado a más de 6.000 venezolanos a Colombia. Pedimos ayuda de emergencia del sistema de Naciones Unidas para desactivar los campos minados que han dejado estos grupos irregulares. Es la guerra de Colombia exportada a un territorio noble y pacífico como el venezolano, aseveró Maduro. Por su parte, Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Migración Colombia, señaló que los venezolanos que han huido de Apure por el conflicto armado en esta región del país llegan al vecino país con mucho miedo por la actuación de los grupos guerrilleros y del régimen de Maduro. Y ahora estamos frente a una situación que, digamos, se nos sale un poco de lo que había sido la configuración tradicional de la migración venezolana en Colombia. Y es que estamos recibiendo a personas que están huyendo del conflicto y los enfrentamientos del otro lado de la frontera. Yo quiero ser muy enfático en esto porque para nosotros es muy importante. Nuestra vocación siempre ha sido promover un retorno seguro de la población venezolana que está huyendo de los enfrentamientos en el estado de Apure, particularmente en La Victoria. Siempre lo ha sido, nuestra atención ha sido una atención humanitaria de emergencia. Las personas están con mucho miedo, denunciando atropellos por parte no solamente de disidencias o grupos de disidencias de las FARC, del ELN, que operan casi que con total impunidad en Venezuela, sino también de las fuerzas oficiales del régimen. Así nos lo han manifestado, y no solamente al gobierno de Colombia, donde podría pues inmediatamente generar críticas y desconfianza, a la Defensoría del Pueblo, a la OEA, a las organizaciones internacionales que están en territorio, que es con quienes estamos trabajando de la mano constantemente frente a este tema. Estados Unidos investiga a 2 venezolanos accionistas de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España con un crédito de 53 millones de euros. Esto lo reveló el medio español El Confidencial. La Embajada de Washington en Madrid cursó una solicitud de colaboración al país europeo para rastrear los movimientos de Héctor Antonio Tobía Rolle y Flavio Pedro Borgestarf, 2 empresarios que presuntamente están vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Estos ciudadanos, indicó el Confidencial, entraron en el capital de la compañía en junio de 2018 y actualmente ocupan un asiento en su administración. Agregó el medio español que las autoridades estadounidenses aseguran que la operativa está relacionada con un entramado de blanqueo de dinero a gran escala, supuestamente con fondos procedentes de la corrupción chavista. La decisión de España de rescatar a la aerolínea causó sorpresa porque Plus Ultra ha estado en números rojos desde su fundación en 2011, reveló el diario El País de Madrid. Las pérdidas acumuladas se cifran en 10,6 millones de euros. Por ello, para poder recibir el apoyo del gobierno, la aerolínea tuvo que presentar un plan de viabilidad. Aseguró que, entre otros puntos, que devolverá los créditos recibidos en un plazo de 7 años. Pasamos a la materia económica. El miembro de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta, Williams Peláez, dijo que la semana radical en el asueto de Semana Santa generó grandes pérdidas en el sector debido a que se esperaba que fuera flexible. Los empresarios del sector invirtieron hasta sus ahorros ante el primer anuncio de que Semana Santa sería flexible. Posteriormente, se hizo el anuncio del esquema de cuarentena radical de 14 días, lo que cerró nuevamente la temporada este año, quedándose la inversión sin tener salida y en especial para el sector de restauradores, cuya mayoría de los insumos son perecederos. En otras noticias tenemos que el jefe de la autoridad del Canal de Suez, Osama Rabi, afirmó este sábado que el paso marítimo ha recuperado el ritmo de navegación después de que todas las embarcaciones que habían quedado ancladas tras el encalle del buque Ever Given hayan logrado salir a los 5 días de reflotar el portacontenedores. El almirante Osama Rabi, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, anunció este sábado que todos los barcos que esperaban el curso de navegación del canal desde el encalle del Ever Given ya han pasado, según el comunicado de la autoridad egipcia que gestiona esta vía. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En materia internacional, el gobierno de Chile volverá a cerrar sus fronteras a partir de este lunes para tratar de contener la expansión de los contagios de COVID-19 que sigue batiendo récords diarios y que el jueves registró 7.830 nuevos casos, superando el 1.000.000 de casos totales. Desde el lunes, el gobierno de Chile prohibirá la salida al extranjero de chilenos y residentes, salvo que lo necesiten por motivos urgentes de carácter humanitario o tratamientos de salud, así como la llegada de turistas al país, mientras que a los camioneros que ingresen por tierra se les exigirá un test PRC negativo. En materia deportiva, el primer jonrón del venezolano Salvador Pérez en la naciente temporada de Grandes Ligas fue uno importante e imponente. Este vuelacercas no pudo evitar la derrota de los Reales de Kansas City 2-6 ante los Rangers de Texas. De acuerdo a las mediciones de StarCast, la pelota salió del madero del venezolano con una velocidad de 107.5 millas por hora, prueba de la contundencia con la que golpeó la pelota el receptor. Además, la pelota viajó 422 pies de distancia. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.